Gracias. Hoy estamos aquí en el programa, listos ya para conversar con el ingeniero David Weissman, a quien lo saludamos como siempre con mucha cordialidad. Ingeniero, bienvenido a nuestro programa, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, muy amable por la invitación. Primero quisiéramos saber su opinión con relación a que si hoy se está de verdad haciendo una real lucha contra la corrupción en el país. ¿Usted cree que es así? Yo me adhiero a la percepción ciudadana. Y la percepción ciudadana dice que no se está haciendo una real lucha contra la corrupción. Sigue igual. O sea, nada ha cambiado en el país. Es más, en el tema de la seguridad ciudadana, que es parte de la lucha contra la corrupción, todos sabemos cómo está la situación. Cada día, más asaltos, más muertes, y nadie hace nada. Y en esa misma percepción, ¿la actitud de los medios de comunicación para usted, ingeniero, es la misma? Yo creo que los medios de comunicación juegan un papel determinante en la lucha contra la corrupción en la historia del Perú, pero lamentablemente, justamente, tenemos la experiencia de lo que han sido por lo menos los anteriores últimos 10, 15 años, con Vladimiro Montesino, medios de comunicación escritos, de televisión, radiales, comprados, ocultando todas las barbaridades de corrupción de un gobierno y engañando a la gente en cuanto a la percepción real de lo que estaba sucediendo en esos 10 años. Hoy, si bien es cierto que algo ha cambiado, pero algo es necesario que el cambio sea radical, que la cirugía sea radical, y eso no se está dando, y eso es una gran responsabilidad de todos los medios de comunicación, y por eso yo admiro y alabo a este medio de comunicación, que creo que se ha convertido en el único líder en la lucha contra la corrupción en este momento. Gracias, ingeniero, por sus palabras, y aparte que nosotros tenemos la autoridad moral, porque cuando todos los medios de comunicación se vendieron, nosotros nos estuvimos incólume en esa actitud negativa. Hay un tema que hoy día, no sé si es un tema coyuntural, un tema de conversación, un tema de debate, si interesa o no el hecho de que la suegra compre o no propiedades en el Perú. ¿Qué opina usted? Bueno, yo creo que cualquier ciudadano del mundo y cualquier ciudadano peruano tiene todo el derecho, y enhorabuena, que venga e invierte en el Perú. De lo que se trata no es de juzgarlo si es bueno que compre o no, sino cuál es la procedencia del dinero. Teniendo en consideración que acá no se está cuestionando a cualquier persona, acá se está poniendo en cuestión a un personaje que ha sido expresidente de la República del Perú y que actualmente nos sigue representando como expresidente en todos los foros internacionales. Donde va a hacer un discurso, él se presenta como expresidente de la República del Perú, o sea, me está representando a mí también. Teniendo en cuenta esto, entonces yo necesito saber en aras de la transparencia cuáles son los orígenes de ese dinero. Cuando vino recién el conocimiento para todo el país de esta primera compra millonaria de la Casa de las Casuarinas, el señor Alejandro Toledo, no sé por qué salió a defender a su suegra, porque los defensores de Toledo en este momento están diciendo de que Toledo no tiene nada que ver en esto. Entonces, si no tiene nada que ver, la única persona que sale todos los días a defender a la suegra es él. Entonces, ¿por qué la defiende? Esa defensa origina que ya él se compromete con esto. Él está comprometido con esto. Y al estar comprometido, el señor Toledo, a los pocos días que sale esta noticia, saca un comunicado público. Y en ese comunicado, en el primer punto, él dice que la señora suegra, madre de su esposa, que es una ciudadana belga, de condición civil, viuda, dice él, con residencia permanente, dice él que tiene residencia permanente en el Perú, y que ha decidido pasar el resto de su vida. Un paréntesis, pero eso no es fácil de comprobar en migración. Por supuesto. ¿Y entonces? Primera mentira del señor Toledo, porque el señor Toledo está acostumbrado a mentir.
y a un comunicado en un medio de comunicación. ¿Sí? Bueno, Esto es un comunicado. Entonces, yo pregunto una cosa para no entrar en mucho detalle, bien rápido, ir a llegar a la verdad. Él dice que la señora ha decidido vivir el resto de su vida acá al cuidado de su hija. ¿Cuándo se compró esta residencia? En julio del año pasado. Ya va a cumplir un año. ¿Quién vive en la residencia? Nadie. La señora no se quiere venir ni siquiera a declarar acá. Entonces, ¿cómo puede decir que tiene una residencia permanente acá y que quiere venir a vivir al cuidado de su hija acá toda su vida? ingeniero, pero con tantos indicios que hay, ¿por qué este gobierno entonces prácticamente lo está blindando? Sí, por supuesto que sí. ¿Cuál es la explicación? La explicación es que lamentablemente en la política peruana, para que un presidente de la República se pueda sostener en el tiempo, en el cargo, necesita un apoyo en el Congreso, tener una mayoría. Ese apoyo significa tener una mayoría. Si usted pierde la mayoría en el Congreso, se convierte en un presidente completamente debilitado, porque mañana lo vacan. Mañana lo vacan. Le pueden señalar cualquier error grave, por supuesto, grave, una incapacidad moral, que hay muchas formas de poder determinar la incapacidad moral de la persona, y lo vacan al presidente. Entonces, para evitar que lo puedan vacar, ese es el caso extremo, o para evitar la censura de ministros permanente, o para evitar la fiscalización, y en este caso, el Congreso de la República actual ha abdicado de su responsabilidad más importante. El congresista tiene las dos funciones principales, y una de ellas, la más importante, es la de fiscalizar, y no quieren fiscalizar, y en este caso, la prueba del blindaje es que no quieren fiscalizar. ¿Y por qué esa actitud, ingeniero? Usted ha sido vicepresidente de la República, ha sido congresista también, o sea, usted ha estado en la cancha, usted ha estado en el campo, y por lo tanto creo que usted nos puede dar un juicio de por qué esta actitud. Yo creo que lamentablemente en estos casi 2 años del gobierno del presidente Ollanta Humala, tiene casi los mismos problemas que tuvo el presidente mucho más grande, gigantesco, Alejandro Toledo. Tiene problemas familiares, tiene familiares seria y gravemente comprometidos con actos con gravísimos actos de corrupción. Entonces en el Congreso lamentablemente se da esta figura desafortunada para el país y muy fea para el país, que es: yo te blindo, tú me blindas. Entonces es el contrapago, porque yo no investigo a tus familiares y tú no me investigas a mí. Otorongo no come otorongo. Otorongo no cae pesado. Cae pesadísimo. Pesado, bien pesadito cae. Entonces, ¿qué está pasando, ingeniero? ¿Nos están subestimando demasiado? Sí. ¿Creen acaso que en el Perú somos 30 millones de repente, no sé, de gente que no tiene el más mínimo nivel cultural? Correcto. Eso es. ¿Qué está Hay pasando? una subestimación a la inteligencia nacional. Eso es peligroso. ¿Por qué? Porque también hay una dosis, un ingrediente de mucha soberbia en los presidentes, en los expresidentes. Muchos cuando llegan al poder, a la máxima autoridad, se olvidan de lo que fueron y la soberbia los encapsula. Ingeniero, voy a hacerle una pregunta de repente demasiado delicada, si usted quiere me la contesta. Se dicen muchas cosas sobre los recursos que han servido para hacer estas compras de estas casas. ¿Qué cree usted que ha pasado? ¿Qué ha hecho Alejandro Toledo para adquirir todo este dinero en tan poco tiempo? En el supuesto que sea él quien esté comprando bajo la sombra de la señora, la madre de la esposa. Si yo lo diría lo que yo pienso, entonces echaría por tierra toda la investigación, porque nadie puede adelantar opinión. Entonces yo no voy a adelantar opinión, porque eso es un tema de un juez. Pero lo que yo sí le puedo decir es que en el Perú, por lo menos, existe la presunción de que alguien está haciendo algo mal. Y en el Perú también, como presunción, cuando un asesino dispara una bala y mata a una persona, está sujeto a un proceso penal. Durante todo el proceso penal, aunque haya sido filmado matando a la persona, se le considera presunto asesino.
se convierte en delincuente y se convierte ya en reo cuando tiene una sentencia firme y ejecutada. En este caso hay un proceso todavía, estamos investigando. Entonces, para mí hay presunciones de que el dinero es un dinero no declarado, es un dinero no legal con el cual se han hecho estas transacciones. Presumo, no acuso, porque le expliqué por qué. Entonces, hay que someterse a la investigación. Y las presunciones tienen sus raíces fuertes, las mentiras que se van diciendo en el tiempo. Ingeniero, cuando uno es limpio en su proceder, en su actuación durante la vida, sin embargo usted también a veces como que se da cuenta que hay una otra persona que se acerca, que llega con ese olfato de corrupción, de donde hay plata para robar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Acaso cuando usted estuvo junto al presidente Toledo se dio cuenta de algo, sospechó de alguien, veía a alguna gente que se acercaba, gente con malos antecedentes, en fin, algo de eso sucedía? Bueno, lamentablemente el expresidente Toledo, una vez que llegamos al poder, él dio un cambio de 180 grados. Yo era una persona, tan cierto es que yo he sido su vicepresidente de la República, de su más cercana intimidad y conocimiento de todos sus movimientos y sus cosas que él hacía. Pero como usted sabe, yo no vivía con él. Claro. Entonces yo no puedo saber qué cosa es lo que él hacía en la intimidad o en las horas en las que yo no podía estar, porque yo también desempeñaba otra función, la función de congresista, y no estaba las 24 horas con él. Por lo tanto, no puedo saber qué cosas y con quiénes él se reunía en Palacio de Gobierno. Lo que sí sucedió fue que al inicio del gobierno, a su vez, me nombra él en el cargo, un cargo el más difícil, de ministro de Defensa. Y por lo tanto, ahí sí, por eso salgo del ministerio a los 7 meses, ahí sí se quisieron hacer compras con las cuales yo no estuve absolutamente de acuerdo. Entonces encontré un ministerio yo pues devastado en todo sentido, económicamente y moralmente. Las Fuerzas Armadas estaban en el piso, habíamos terminado un gobierno pues que todos conocemos, el de claro. Vladimiro Montesinos, y entonces había que hacer mucho trabajo ahí para levantar eso, y se quisieron comprar cosas que yo no estaba de acuerdo. Por eso salgo del ministerio, eso es lo único que puedo saber. Después no sé qué cosas podría hacer el presidente en sus horas en que yo no estaba con él. ¿Y al final se compraron o no se compraron lo que...? No, no se compraron los ¿Nunca se compraron? No, nunca se compraron. Bien, ingeniero, hay mucho más que conversar seguramente. Muchísimo. Lo estaremos invitando para otra oportunidad. Con muchísimo gusto. Bien.